Hola gente, ¿cómo les va? Teresa Fulgueral una vez más con ustedes, trayéndoles, como siempre les digo, algo que nos deje algo, que nos alegre el corazón, que nos deje alguna enseñanza. Esta vez es un texto que también me llegó por redes sociales y se llama El último vagón. Dice, cada año los papás de Martín lo llevaban a la casa de su abuela para pasar las vacaciones de verano. Y ellos regresaban a su casa en el mismo tren al día siguiente. Un día el niño les dijo a sus padres, ya estoy grande, ¿puedo irme solo a la casa de la abuela? Los papás aceptaron. Están parados esperando la salida del tren, se despiden de su hijo dándole algunos consejos, mientras Martín les repetía, lo sé, me lo han dicho más de 1000 veces. Cuando el tren estaba a punto de salir, su papá le murmuró a los oídos y le dijo, hijo, si te sientes mal o inseguro, eso es para ti. Y le puso algo en su bolsillo. Ahora Martín está solo, sentado en el tren, tal como él quería, sin sus papás por primera vez. Admira el paisaje que va por la ventana y mira a su alrededor, pero unos desconocidos se empiezan a empujar. El supervisor le hace algunos comentarios sobre el hecho de estar solo. Una persona lo mira con ojos de tristeza. Ahora Martín se siente mal cada minuto que pasa y tiene miedo. Se siente arrinconado y solo, con lágrimas en los ojos. Entonces recuerda que su papá le puso algo en el bolsillo. Temblando busca lo que puso su padre en el bolsillo. Al encontrar el pedazo de papel lo leyó. En él estaba escrito, hijo, estoy en el último vagón. Así es la vida. Dejemos de dejar ir a nuestros hijos, debemos confiar en ellos, pero siempre tenemos que estar en el último vagón, vigilando por si tienen miedo o por si encuentran obstáculos. Los hijos necesitan por siempre a sus papás y están en el último vagón. Hasta aquí es el texto, algo que me gustó mucho, por supuesto. Yo tengo 2 hijos y yo siento que sí, siempre estoy en el último vagón por si ellos me necesitan. Es tan importante eso de entender tanto para los padres y más para los hijos, porque ellos a veces no lo comprenden en su totalidad, pero siempre los padres vamos a estar para los hijos en el último vagón por si nos precisan. ¿Qué les puedo decir del texto? Creo que deja mucho para pensar, mucho para reflexionar y quizás para conversarlo con nuestros hijos, por más grandes que sean, y decírselos que siempre vamos a estar ahí para cuando nos necesiten. Ellos siempre necesitan solo decirlos para que cuando no sientan que estamos entrometiéndonos en su vida si nosotros vemos que nos necesitan y ellos no nos piden la ayuda. Así que bueno, yo espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre les digo, les pido un like, que lo compartan con algún padre o hijo que precise de estas reflexiones y que se suscriban al canal. Que como siempre les digo, me despido de ustedes y les digo que siempre volveré pronto, muy pronto, con algo más que nos sirva para vivir mejor. Que pasen bien, los quiero mucho, chao.